Hola, buenos días a todas. Gracias por estar una vez más aquí. Y antes de comenzar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, yo quiero hacerles una pregunta. Piensen un momento, ¿qué creen ustedes que espera la gente de ustedes? ¿Qué está esperando el mundo? ¿Qué está esperando la familia en el trabajo, en la carrera? ¿Qué están esperando de ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, puedo comenzar Gracias, Susana. a romper el hielo. No sé, yo a veces creo, o no sé si es que uno uno mismo se enrolla y cree cosas que no son, pero a veces yo creo como que la gente espera como demasiado de mí. Por ejemplo, o en el caso de mi familia, por ejemplo, yo sé que mi mamá, por ejemplo, esperaba que yo me casara, que yo tuviera hijos, que yo fuera una mujer como normal. Eh, y resulta que no, que, o sea, que yo nunca quise agarrar ese camino, eh, pero yo sé que siempre ella como que esa fue como la expectativa y le encanta lo que estoy haciendo ahora, pero siempre está, por ejemplo, ahorita que tengo un novio me dice, y te vas a casar, ¿verdad? Y te vas a tener, y yo digo, ay, pero ni que eso fuera todo, mamá, o sea, entonces hay como ese tipo de expectativas, pero son expectativas más como más la norma, lo que se estila como la fórmula, ¿no? Y después hay expectativas de las otras cosas, por ejemplo, como decidí meterme a hacer cine, televisión y todo esto, entonces, claro, tengo entonces mis amigos y todos que tienen expectativas de todo lo que estoy haciendo. Entonces, a veces siento exacto, que tengo un montón de gente esperando por todos lados y digo, wow, o sea, ¿será que voy a dar la talla? Porque nada es, o sea, es más fácil casarse y tener hijos, la verdad, es como mucho más fácil que garantizar que voy a hacer algo escribiendo, dirigiendo. Es una cosa que totalmente fuera de mis manos. Entonces, también digo, wow, ¿será que? O sea, yo misma me quedo así como que, sí, las expectativas son horribles, me parece. En resumen, yo creo que llenar las expectativas de la gente y complacer a todo el mundo al mismo tiempo es casi que imposible. O complaces a uno, no complaces a otro, te complaces a ti, y creo que al final lo más importante es complacer a Dios, ¿no? Eso te iba a preguntar ahorita, ¿y cuáles son tus expectativas sobre ti misma? Mis expectativas es vivir tranquila, vivir sin ningún tipo de, o sea, hacer lo que me gusta, estar con la gente que quiero, tener paz. Yo creo que mientras eso esté, salud, yo creo que eso para mí esas son las expectativas. Todo lo demás que venga, que va, es cuestión de vida, pero Ok, vale. sí. Y ahorita, bueno, Gracias, estar Su. en línea con Dios, con Jesús, hacer Ah, su voluntad. vale. Vale. Súper, gracias, Susana. ¿Quién más quiere compartirnos qué sienten que son las expectativas que los demás tienen sobre ustedes y que ustedes tienen sobre sí mismas, además? Francis tiene unas ganas de hablar. Francis, ya habla, tranquila. No, no, tengo un frío. Estaba como pensando, sí, definitivamente. Bueno, yo los dirijo un poquito a mi función como para las cosas del Señor. Yo sé que por mucho tiempo, ¿no? Casi como por 15 años, yo me dediqué como a ser, sí, mamá, esposa, como decía Susi, levante los muchachos, mándalos para la universidad. Esa parte eh, fue, fue lo que quise hacer, pero expectativas, yo creo que yo había mucha gente tenía expectativa de mí sobre lo que yo podía darles a ellos en cuanto a las cosas del Señor, porque por mucho tiempo dirigimos, mi esposo y yo, grupos en casa por muchos años.
Ese era, nos gustaba, ¿no? De tener el grupo, tener el rebañito, tener a quién, y la gente tiene esa expectativa, es como que te ve a ti, Adriana, y dice, bueno, Adriana se tuvo que haber preparado ayer y tenemos la expectativa de que ella hoy nos va a dirigir, sí, nos va a dirigir como a Moisés, y en esa parte se cumplió, pero yo solté eso, y ahorita me dediqué como que a la locha, no quiero hacer nada, no quiero, en esa parte, ¿no? Y mis hijos sí me exigen mucho. No, mamá, porque tú tienes que ser feliz, que tú tienes que, yo quiero que tú hagas esto, porque piensan que yo soy como que me eché a morir, que soy la viuda, ¿no? Algo así. Le dije, no, mira, yo disfruto la vida, yo me río, yo soy feliz, pero conmigo misma, mi expectativa propia, creo que solté algo que yo sé que el Señor siempre me está diciendo, bueno, Francis, ¿cuándo vas a retomar esto? Yo siento que es más el Señor el que me dice, ¿cuándo vas a retomar esto? ¿No? Y tiene que ver un poco con que yo me pueda sentar también, como lo estás haciendo tú, Adriana, y tener un grupo. Y yo sé que lo hice por muchos años y ahora no lo quiero hacer. Entonces, tengo esa dualidad de que no, ya como que lo hice, pero yo sé que la expectativa mía sobre mí me gustaría volver a retomar eso, pero como que lo tengo allí, como que no, por ahora no, me prefiero yo sentarme y ser más bien no espectadora, pero recibir, ¿no? Que también es válido. Un poquito ese es mi orden del día con respecto a esa pregunta. Ok, ¿y qué dice María? Gracias, Francis. María, ¿se enredó con el micrófono, María? Creo que sí. Bueno, entonces no, ya lo abrió. Eso, María, no te dejes con el micrófono. Bueno, ahorita no tengo muchas ganas de hablar, la verdad. Ah, Entonces, no, tranqui, Mari, tranqui. Pasa solo la nuera. paso. Pues es que estaba pensando, pero no se me viene nada a la cabeza. Pero en cuanto a las expectativas de mí misma, sí tengo ciertas frustraciones, un poco parecido a lo que Francis decía ahorita, porque hace unos días hablaba con Iván y yo le decía, amor, o sea, creo que nunca le había contado porque él me dijo, "Oh, yo no sabía, no sé qué". Yo le decía, a mí me gustaría, sí, lo que decía Francis, como tener un grupo de estudio sin que me dé tanto pánico el hecho de dar la palabra, y es algo que también te he contado a ti, Adriana, que a mí me da pánico, pero entonces yo pensaba en mi yo hace, no sé, 15 años, y yo tuve la oportunidad de predicar en un púlpito, en una iglesia, en un culto pequeñito, y yo decía, ¿por qué esa persona lo logró y yo no puedo ahora? O sea, creo que tengo como traumas o no sé, de que no puedo, de que no soy capaz, pero quiero, o sea, en mi corazón yo digo, pero ¿por qué no puedo? O sea, ¿cuál es su berraco miedo? ¿Cuál es su vaina que no me deja como avanzar en eso? Y bueno, o sea, tampoco es que me he quedado quieta. He hecho ciertas cosas, pero muy, muy a lo escondido, por decirlo así, como sin dar la cara. Y eso porque me muero de pánico y no sé por qué. Entonces sí me siento frustrada por eso. Y tengo expectativas de que en algún momento pueda hacerlo. Pero pues ahí voy. Ok, gracias por confesar eso, Caro. ¿Qué dice Gisela? Abre Tienes el que abrir el micrófono. Me olvido siempre. Como expectativas, sí, a veces como que me exijo también mucho por el
corre y corre de las cosas, de la casa, las niñas, el trabajo. Y sí, diventa un poco frustrante, como dice Carolina, que tienes muchas cosas que hacer, pero en específico no sabría. En realidad me hubiera gustado, por ejemplo, ser más colaborante con las niñas, con muchas actividades, y por el tipo de trabajo a veces no es posible. Entonces digo, es que también espero mucho de mí con estos turnos y con todo. Y nada, y yo creo que a veces ellos también esperan más, pero se dan cuenta de que el día tiene 24 horas y o trabajo de noche o trabajo de día. Y lo que sí estoy contenta es de haberle dado un espacio que debería ser más grande para el Señor. Porque antes pues siempre lo postergaba, y sí, no, y es que esto no, y que no, y solo me limitaba de repente los domingos a ver el culto y ya está. En cambio, ya perteneciendo a 2 grupos de estudio, o sea, como el de ustedes y uno que tengo con María del Pilar, con unas colegas aquí en España, en Italia, perdón, me siento mucho más contenta con ello. Al menos un poquito de frustración se me ha ido. Eso es bien importante. Gracias por compartirlo, Heisen. Yo no sé, yo soy muy básica en la vida. Yo la verdad es que sí, a mí me pasa lo mismo que Susana. Yo creo que todo el mundo tiene expectativas de que yo me case. Eso, todo el mundo está esperando a que yo me case. Sí. Exacto, es verdad, familia, amigos, todos. Pero aparte de eso me pasa algo similar a lo que te pasa a ti, Susana. La gente está esperando mi próximo libro. O sea, esa es una realidad. Incluso tengo amigos que me lo reclaman y me dicen, una escritora que no publique más escritores. ¿Qué le pasa? O sea, es duro, la gente sí tiene expectativas sobre uno. Y la verdad es que yo también estoy a la expectativa de mí misma, yo no sé si yo sé, claro que tengo expectativas en lo espiritual, pero en las cosas carnales, normales del día a día, yo también tengo la expectativa de mi próximo gran éxito académico o editorial, o tal vez en la serie o película que vamos a hacer Susana y yo, no sé. Pero sí, yo tengo esas expectativas y creo que al final todas esas cosas son normales, ¿no? Pero bueno, pensando en el tema de las expectativas, yo les propongo que vayamos a Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Yo le voy a pedir el favor a quien quiera que ore, que lea. ¿Quién quiere leer? ¿Nadie? Entonces, Francis. Ay, Marcos, ¿qué? Perdón. Sí, así la quería poner. Yo tenía la expectativa. Perdón, es que Marcos 11. Marcos 11, me fui a calentar un café y corre para acá y corre para allá. Marcos 11 es ¿qué, perdón? 12 al 14, porfis. Ok. Marcos 11. 12 al 14. ¿Qué Biblia es esta? Jesús, ok. Padre, honramos tu palabra, gracias por ella, Señor, y leemos en tu nombre. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, a Jesús le dio hambre. A lo lejos vio una higuera con hojas. Fue a ver si tenía frutos para comer, pero la higuera no tenía más que hojas porque no era época de cosecha. Jesús le dijo, que nadie coma de tus frutos nunca más. Los seguidores escucharon eso. Palabra de Dios. Ahí. Te alabamos, Señor. Yo sí soy tradición católica. Caro, porfa, ¿puedes orar? Sí. Padre, yo te doy muchísimas gracias por este momento que tú nos permites nuevamente estar reunidas en tu nombre, como tu esposa, como tu iglesia, como tus amadas. Te quiero pedir, Señor, el día de hoy que dispongas la vida de cada una de nosotras para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que esa palabra hoy
entre en nuestras vidas y se quede allí, que transforme nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro ser, Señor, y que no se vuelva un estudio más, una palabra más, sino que realmente quede en nosotras, que haga mella en nosotras, Señor. Y bueno, Señor, que quites todo lo que impida que nosotras escuchemos tu mensaje el día de hoy. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiando este estudio. De verdad, Padre, te pido que quites todo obstáculo, Señor, todo lo que impida que nosotras podamos estar hoy atentas y prestas a tu palabra. Te pido que lo quites en el nombre de Jesús, Señor. Guarda nuestros corazones, dispón nuestras vidas y quedamos aquí expectantes a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, versículo 12, ¿quién quiere leerlo? Y me cuenta, ¿qué ven ustedes aquí en el versículo 12? Bueno, yo lo vuelvo a leer. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, a Jesús le dio hambre. O sea, tenía hambre y quería comerse algo, un sancocho, un café, algo. Tenía hambre. Y no había un corrientazo, ¿cierto? Para No había. Isela y Susana, un corrientazo es un restaurantico así tipo casero, donde venden sopita, el seco, una cosa súper casera a un precio ridículo. Aquí en Colombia. Como a $2, $2 o $3, un Wow. corrientazo. Es $2, toda una comida completa. Wow. Y entonces, Francis, ¿sí? ¿Qué te llama la atención a ti eso de que a Jesús le dio hambre? Bueno, primero era el día siguiente, pues por lo general, me imagino que al día siguiente, me imagino que al amanecer o había pasado un lapso de tiempo sin haber comido, o sea, ese al día siguiente hay un tiempo, ¿no? Un tiempo que pasó. Estaban saliendo de Betania, ok, o sea, habían primero entrado a Jerusalén, ahora estaban saliendo de Betania, porque al final del último versículo decía, miró por todos lados y como ya era tarde se fue para Betania con los 12 en la porción anterior. Y nada, o sea, sencillamente es un ser humano que le dio hambre, un ser humano que le dio hambre. Exactamente. Gracias por esa acotación, Francis, porque a veces a nosotros se nos olvida, por lo menos a mí se me olvida que Jesús era tan humano como yo y le dio hambre. O sea, fíjense lo importante que es este punto, que Marcos se gasta unas líneas en escribir que a Jesús le dio hambre. Entonces, listo, a Jesús le dio hambre porque era tan humano, tan carnal como nosotros, que no era que tenía, él no se alimentaba del espíritu, él tenía hambre, él tenía necesidades humanas. ¿Y qué te hace pensar a ti, Caro, el hecho de que Jesús tuviera una necesidad tan básica, tan humana como esa? Pues a mí me hace acordar de cuando estaba en el desierto, que también le dio hambre y que Satanás vino a tentarlo y todo eso. O sea, fue lo primero que pensé cuando leíamos al inicio. Pero sí, lo que dicen ustedes es verdad, o sea, tiene una necesidad básica. Seguro estaba de mal genio porque tenía hambre. Tenía Ay, el Dios, señor del gordito como mirando yo. el pasaje que seguía y yo, pues claro, con razón, pues sí tenía hambre. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo más en este punto? López. De la humanidad de Jesús. A veces se nos olvida, ¿no? ¿Qué dice el versículo 13, Gisela? Sí. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
Geise, ¿hay algo aquí que te llame la atención? Pues yo digo, si no era tiempo de higos, se acercó para ver la planta, porque no lo sé con qué intención se fue a ver frutos. Ok, eso que está diciendo Gisela es interesante, ¿no? Como para qué se acerca si no es tiempo de cosecha. ¿Hay algo que algo más que les llame la atención, que les recuerde a otro pasaje que quieran destacar del versículo 13? Pues es que es como si él estuviera esperando algo de la higuera fuera de tiempo, ¿sí? Entonces eso me hace acordar de ese pasaje que dice que, bueno, no sé qué es lo que dice, predicando, no sé si es la palabra, fuera de tiempo y a tiempo, y bueno, Ok, a eso me recuerda más o menos. ok. ¿Alguien más quiere mencionar algo en este punto? Bueno, en el versículo anterior que tú decías de la humanidad de Jesús, perdón que me devuelva, me hace Perdón. acordar de que, pues en Hebreos dice, ¿no? Que él se hizo humano, o sea, que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa cómo nos sentimos nosotros, o sea, él experimentó todo en esta carnita, entonces cuando nosotros, porque en algún momento a mí me pasó, ay, Señor, es que tú no sabes qué es, bueno, lo que sea. Yo sé, Pero él lo Carmen. vivió, o sea, él sabe cuando a uno le rugen las tripas, uy, el Señor sintió eso, ¿sí? Entonces es bonito ver que él de verdad nos puede entender al 100% porque era humano, era como yo. Entonces ya, hizo ir. No, eso que estás diciendo es súper importante, porque él sufrió las mismas tentaciones que nosotros. Y a nosotros, o por lo menos a mí, yo no puedo hablar por ustedes, pero a mí sí me pasa que se me olvida que él era humano. O sea, porque para mí él es Dios, entonces ya no, como Dios puede aguantar todo, pero como humano, importante además eso que está diciendo Caro. Jesús está buscando fuera de tiempo frutos en la higuera. Pero ¿por qué creen ustedes que Jesús está haciendo eso? ¿Ustedes quieren que desmenucemos el versículo 13 o seguimos? Dele. Dele, ok. Susana, ¿qué fue lo que vio Jesús de lejos? De lejos. Según el Cuando versículo 13. la higuera que tenía hojas. Ok. Te- ¿Por qué crees tú que Marcos se habrá gastado el papel y la tinta o lo que sea con lo que escribieron para ser explícito en decir que la higuera tenía hojas? Porque es un poco como, me imagino que es como, por ejemplo, el ejemplo que tú decías, pero no sé si me estoy yendo por otro lado, pero yo lo entiendo como que, por ejemplo, ajá, tú eres escritora. ¿Qué espera la gente? O sea, que tú vas a escribir un libro. Tienes una mata de higuera, tiene hojas, bueno, está viva, se supone que va a tener frutos. Entonces, como ve la hoja, dice, bueno, ahí está la mata, o sea, si estuviese seca, totalmente, ni siquiera se para a verla, pero como tiene hojas, se supone que está viva, y dice, déjame ver si tiene aquí una frutita, una cosa. Y bueno, me imagino que también había esperado que Dios le eche una frutita para que no se muera de hambre en el camino, qué sé yo, total, no sé, pero sí, o sea, asumiría que, bueno, si la mata está allí, ¿por qué no puede tener una fruta? Un poco las expectativas. Otra vez, ¿no? Lo que hablábamos. Ok, a mí me parece que es importantísimo eso que Susana acaba de decir. ¿Tiene hojas? Está viva, debe tener frutos. Geisela,
¿Y qué, y qué pasó cuando Jesús se acercó a la higuera? Cuando llegó a ella, dice que halló solo sus hojas, que solo vio las hojas, que no encontró fruto. Ok, ¿y por qué crees tú que Marcos otra vez habla de las hojas? Creo que por lo que dijo Susana, pues que estaba viva, la planta estaba floreciendo, digamos, no estaba seca. Ok. Y no sé si María, Caro, Francis quieren comentar algo aquí, en este punto. O les echo el chisme de lo que vi. Yo creo que tocó que eche el El chisme, porque chisme, estoy el en chisme. ese cabeza, lo de las hojas y no Bueno, recuerdo así como- resulta que yo me puse, porque es absurdo, de verdad, que Jesús busque frutos en un árbol, si no es cosecha de quieta esa pobre higuera. La higuera no le hizo nada, ella no tiene la culpa, porque hay épocas, pero resulta que la higuera en otoño se seca. La higuera en otoño, o sea, se seca, chao hoja, chao todo. Entonces ahí, como decía Susana, ahí nadie va a buscar nada. Pero si tienes la apariencia de estar vivo, si tienes las hojas, pues probablemente tengas frutos. Entonces es algo que parecería estar vivo, parecería que se puede encontrar algo, y donde pareciera que se puede encontrar algo, pues no encuentran nada. Susana lo dijo súper bien, I love you, Super. O sea, no es que está buscando en un árbol seco. Ahí sí uno diría como que Jesús tiene problemas, pero no está buscando en un árbol seco. Está buscando en un árbol que tiene hojas. Y lo único que encontró Jesús fue hojas. ¿Y qué pasó después, Francis? Acuérdate que tienes que abrir el micrófono. Aquí estoy. No, inmediatamente, pues ahí describe que era una higuera, que estaba frondosa, no tenía más que hoja, pero no era época de cosecha. O sea, ahí explica, ahí está justificando la mata porque no tenía fruto, no era mi época, ¿no? No era mi época. Pero Jesús inmediatamente les dijo que nadie coma de tus frutos nunca más. O sea, tenía tanta hambre que la madrió. Madre, a la pobre higuera. Yo con esa hambre hago lo mismo. Porque es que o sea, de pronto es algo, al final ya nos vas a dar la simbología, el mensaje, pero yo haría, pues, he hecho lo mismo. Oye, no encontré el mango, no encontré el aguacate, tengo hambre, ¿no? Pero a mí me llama la atención por qué se puso tan bravo Jesús y por qué la maldijo. No sé. ¿Quién se acuerda de alguna otra higuera interesante en la Biblia? de la que dijo que esperaran un año y que Ah, le iban a abonar y la iba a cuidar y que ahí sí al año le iba a exigir. Pero esta no la oh, dejó ni ¿qué iba a decir Susana? Sí, eso también. Y bueno, eso y también recuerdo que creo que cuando había los, de los apóstoles, dijo la higuera, debajo de la higuera, o sea, siempre la higuera como que está ahí persiguiendo. La higuera es como importante en la Escucha. Biblia, ¿no?
Sí, estoy escuchando bastante cortado, Su. ¿Para dónde te fuiste? Muchacha de risa loca. Ok, Susana, dejé de escucharte. No, lo que te decía era eso, o sea, iba a decir exactamente lo mismo que ya dijeron, y también recuerdo que cuando estaba buscando a, a los apóstoles, creo que estaba era con Simón, no recuerdo, también le dijo, yo te vi a ti debajo de la higuera o algo así, o sea, siempre como que la higuera ha estado, pero no sé si eso también tiene alguna importancia. Ok, eso que está diciendo Susana sí tiene importancia porque la higuera tiene en la Biblia una importancia capital. Y vamos a ver en la cita que propuso Carolina. Claro, ¿quieres leerla? Está en Lucas 13, versículos 6 al 9. Listo. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Claro, ¿qué similitudes encuentras tú con la situación real que vivió Jesús? Pues que también fue a buscar fruto y que él es como, o sea, es el dueño, ¿no? De la higuera, pero hay alguien encargado de cuidar su, ¿cómo se llama? Su propiedad o, bueno, su higuera. Entonces, él es el que intercede por esa higuera, el viñador. Porque, o sea, me impresiona, porque no lo había visto. En el versículo 9 dice que el dueño es el que va a cortar la higuera, no el viñador. O sea, él dice, bueno, deje que yo la abone, que yo le cabe alrededor, no sé qué. Y si da fruto, bien, pero si no, entonces tú eres el que la va a cortar. No dice yo la quito o yo la corto, no, es él, el dueño. Ok, qué importante eso que está diciendo Carolina. Yo tampoco lo había visto. Bien importante. ¿Qué otra higuera recuerdan ustedes así interesante que ustedes digan, aquí hay una higuera? ¿Quién recuerda algo? Francisco, un pasaje en Habacuc. Francis, pero hable, no sea así, Francis. Sí, esa porción de Habacuc a mí siempre me ha gustado porque Ya, nos para dice, aunque la higuera, a Susana, ¿dónde está? Susana, Habacuc, te vas a Mateo y empiezas a irte para atrás, vas a encontrarte con Malaquías, luego te encuentras con Zacarías, luego Ageo, Sofonías y así Habacuc. Ya, Francis. Habacuc, ¿qué? este es Habacuc 3 del 17 al 18. Ya que la estoy buscando aquí en el celular. Y dice, ups, no llego. No lo encuentro. Que se te perdió Habacuc. No, es que la quiero en otra versión. Bueno, palabras menos, palabras más. Aunque la higuera no dé fruto ni dé flores y tenga la hoja seca, dice así, déjame ver acá, perdónenme. Aunque la higuera no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Es decir, toda esa circunstancia, aunque vea todo color gris, aunque no vea esperanza, aunque no vea la luz en el túnel, yo seguiré confiando y creyendo y teniendo el gozo de la salvación. Entonces ahí también mencionan a la higuera que no dé frutos ni de flores, ¿no? Una esterilidad.
Ok, eso es muy importante. Otra vez la higuera nombrada aquí. Y pues fíjate que en esa, también lo que hablaba Susana, cuando Jesús llama a Natanael, eso está en Juan 1, ¿te acuerdas tú? ¿Lo tienes? Déjame buscarlo. Al final. Ya. Juan. Ok, Juan 1, ¿cuál versículo? 50 y, mejor dicho, desde el 45 hasta el 51. Ok. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. ¿Sigo? Ah, Sí, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas, y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ok, entonces allí otra vez la higuera. En Zacarías 3, al final, otra vez la higuera. La higuera es súper importante, la higuera era un fruto, era un árbol que daba una sombra espectacular, pero además hay algunas higueras que dan frutos 2 veces al año. Brevas en una cosecha, higos en otra, un árbol muy, pero muy importante. Encima de eso, ya va, porque en Marcos estamos hablando aquí y algo que han señalado ustedes, lo que está buscando el dueño de esa higuera es frutos. Y la pregunta del millón, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Porque aquí no estamos hablando de horticultura. Aquí la idea no es aprender a tratar a las higueras. Háblale bonito a las matas porque si no, no se le da. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, tiene que ver muchísimo porque la expectativa, o que fue la pregunta que tú nos hiciste, la expectativa de Dios hacia nosotros es que estemos dando frutos, ¿no? Claro, nosotros podemos categorizar esos frutos de acuerdo a, lo bajamos a lo social, a lo familiar, a lo cultural, a lo profesional, sí. Yo profesionalmente estoy dando frutos, yo socialmente soy una mamá ejemplar con seis muchachitos, yo soy una excelente arquitecto, o sea, sí podemos medir nuestras vidas en el mundo con esos frutos. Tengo éxito porque tengo frutos. Pero Dios quiere que demos frutos para el reino, frutos del Espíritu, también están los frutos del Espíritu, ¿no? Que son paz, paciencia, bondad, dignidad. O ayer me la chispoteé porque ayer me peleé, qué sé yo, con el vecino. Entonces no tuve el fruto de la paciencia, o sea, estoy dando frutos del Espíritu y también estoy dando frutos para el reino, ¿no? Yo creo que le comenté a Adrianita el sábado, la llamé desesperada porque mi manicurista, ella es venezolana, de Falcón, se vino a abrir vida acá con su único hijo y la conocí aquí en la peluquería y bueno, soy clienta de ella y resulta, y el muchacho de ellas pues trabajando como delivery, o sea, como domiciliario de una red de droguerías acá,
Bueno, le mataron al hijo el martes, eso se supo en Venezuela, por robarle la bicicleta, lo mataron vilmente, lo mataron el día de su cumpleaños, o sea, él murió el día de su cumpleaños. Y yo llamo a Adriana, Adriana, mira, tengo a Elisa, una paisanita, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ella quiere ir a la iglesia porque me pidió que la llevara a la iglesia. Y ahí es donde Dios nos dice, como le dijo Jesús a Juan, mira, he ahí a tu madre, ¿no? Síguela cuidando. Entonces, bueno, para hacer el cuento corto, la recogí, la llevé a la iglesia, Palabra Vive, que había servicio, el pastor me dejó entrar, llevé. Y verdad que yo no sabía qué hacer, si abrazarla, qué decirle, o sea, qué decirle a una madre que acababa de enterrar a su hijo, ¿no? Y lo único que me venía a mi espíritu era, porque yo también le digo, Dios, ¿cuándo se va a terminar mi desierto? Ya estoy bronceada del sol, ¿no? Y ¿saben lo único que yo escucho del Señor? Él me dice, no me pidas que te diga qué voy a hacer, que te voy a dar el milagro, bástate mi gracia. O sea, que a mí el Señor me diga que la gracia de Dios tiene que ser tan suficiente. Y yo lo único que le pude decir a Elisa el domingo, que la abracé, no está llorando, está en un estado de shock, no salen lágrimas, no lloró. El pastor Diego oró por ella, pero yo la abracé como una hija, porque pues yo soy mamá, como una hija, la abracé. Y lo único que le pude decir fue, mira, no tengo respuesta, no sé qué pasó, yo le pregunté todo el día de ayer, el sábado, yo estuve peleando con Dios, Dios mío, ¿por qué se fue este muchacho? Y lo único que Dios me decía, dile que es con mi gracia va a ser más que suficiente, ¿no? Entonces me fui por las ramas para contar un testimonio, pero Dios quiere que demos frutos. Y muy probablemente son los frutos del reino, son los frutos de extender el nombre de Dios, son los frutos de algo bueno de esa familia, es que yo sé que ellos tenían temor de Dios porque ella iba a otra iglesia por aquí cerca, pero me acuerdo que el pastor Diego oró por ella y se me volteó y me dijo, bueno, Francis, ahí tienes a Elisa, como diciéndome, cuídala, ¿no? Cuídala. Es eso lo que quería decir, tenemos que dar frutos para el reino. Ok, bien importante eso que está hablando Francis, porque Francis está hablando de la gracia, que tiene que ver la gracia de Dios con los frutos que nosotros damos, aún en este momento, para Elizabeth. ¿Es tiempo de dar frutos? En este momento tan duro para esa mujer, ¿es tiempo de frutos? ¿Qué crees tú, Francis? Bueno, hay otra porción en la palabra en Eclesiastés que dice que hay tiempos para, ¿no? Hay el tiempo de cosechar, hay el tiempo de recibir, hay el tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de construir. Definitivamente este es un tiempo para ella de duelo, ¿no? Hay un duelo. Pero Dios le puede exigir, Jesús puede venir y exigirle frutos en este momento. Sí, hay que dar frutos a tiempo, en todo tiempo. Francis, O sea, tú estás en tu situación dura con Carlos. Tu esposo está en la cárcel y tu corazón ha pasado por cualquier cantidad de metamorfosis. Francis, es tiempo de dar. La gente desde afuera pudiera decir que le van a pedir a esta pobre mujer con todo eso que está viviendo, o Jesús te puede demandar frutos ya. No, él demanda los frutos de inmediato, porque... ¿Has dado los frutos? ¿Me estás preguntando a mí si yo he dado frutos? Sí, en este momento en que pareciera que no es tiempo de cosecha, ¿tú has dado frutos? No, sí, porque uno tiende a que uno piensa que el fruto
es un activismo, uno piensa que el fruto es algo visible, pero también hay frutos en la intimidad. Yo he crecido íntimamente con Dios en este tiempo, porque muy probablemente, como yo comencé diciendo, mi esposo y yo estábamos trabajándole al reino y teníamos 4 grupos de estudio, las parejas, o sea, estábamos en un boom eclesiástico, por así decirlo, muy babilónico, religioso X, pero probablemente ahora también estoy dando unos frutos donde he aprendido a caminar bástate mi gracia, o sea, camina solo conmigo, yo te necesito, o sea, a mí Oseas me retumbo, yo te saqué al desierto y te quité todo, o sea, te quité todo, porque si basamos nuestros frutos visibles en esos éxitos que queremos que todo el mundo vea, en cosas, el libro, Susana con la mejor película, yo siendo la super mamá estrella, o sea, X. Pero hay algo más íntimo que está Dios esperando, ¿no? Y creo que si yo midiera mi vida en estos 5 años, yo pudiera decir, sí, Dios, yo he crecido en esto, y yo dejé atrás religiosidades, dejé idolatría, o sea, yo dejé el pecado que yo tenía, era un pecado de hacer y de no ser, porque a veces confundimos el fruto haciendo y no siendo. Y probablemente era una maquinita bueno, hay que ser, y no, Dios dice, no es así, ¿no? Me cambió un poquito la perspectiva en mi modo de ver los frutos. He dicho. Buenísimo, Francis. ¿Qué iba a decir Susana? Que a mí me parece que una manera también de dar frutos es, por ejemplo, esta chica o la misma Francis, o sea, si uno ve una persona, por ejemplo, Francis, que yo te admiro mucho porque yo digo, bueno, cuando tú ves una persona que le pasan varias cosas que son tan fuertes y la ves contemple, la ves apacible, la ves con fe en Dios, la ves, ya eso para mí es dar fruto, porque ya eso es dar un ejemplo de la fe tan grande que puedes tener en Dios, en Jesús, que sea lo que sea que te pase, sigues allí parada, firme, en pie. Entonces a veces, no sé si me equivoco, pero a veces dar fruto no es como ese afán de voy a hacer esto y voy a escribir el libro y voy a hacer, o sea, a veces simplemente como que quedándote tranquilo, confiando en Dios, y es una manera también muy bella de dar frutos. No sé si me explico de alguna manera, ¿no? Sí, creo que es cierto, Susana. Eso que tú acabas de decir es real. A veces la carrera loca es ser visible, pero también hay el fruto, como hay una porción de la palabra que dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. O sea, en la quietud y en el silencio eh, hay un poder, hay una manifestación de Dios. Y por eso que hay una porción de la palabra que dice, mira, quédate quieta y deja que yo sigo siendo Dios en la quietud, yo sigo siendo Dios en la calma. Pero bueno, como uno quiere la bulla, que se los estruendos, pero no, yo creo que también son épocas, ¿no? Cada uno tiene épocas para cada situación y yo he aprendido en esto. Y volviendo a Elisa, pues para que la tengan en sus oraciones, porque pues es un duelo muy duro. También Dios en este tiempo a ella la va a sostener, ¿no? La va a sostener de una manera grande. Y yo sé que esa familia tenía conciencia de la vida eterna en el cielo. Qué importante lo que ustedes están diciendo, es el testimonio, porque el fruto no es. Y aquí hay algo muy importante. A veces nosotros creemos que el fruto es hacer discípulos para Jesús, porque muchas veces lo dice Pablo en las cartas. Le dice a los Gálatas
O le dice, no sé si es a los tesalonicenses, ustedes son frutos, ustedes son mi fruto, ustedes son mi corona. Y perfecto, claro, el Señor nos mandó a ser discípulos, claro que tenemos que ser discípulos, claro que tenemos que llevar la palabra, claro que tenemos que predicar el evangelio, pero, ese es el fruto que está buscando Dios. O eso del discípulo es consecuencia natural de eso que estamos hablando ahorita, de que estoy tan pegado al Señor que en medio de esa situación, en medio de situaciones duras, en medio de situaciones desesperanzadoras y desesperantes, no importa, yo sé en quién he creído. Y lo que leía Francis, aunque la higuera no dé frutos, aunque las vides se sequen, aunque esté en la inmunda, yo confiaré en él. Miremos un momento Juan 15, aprovechando eso que estamos hablando. Juan 15, versículos 1 hasta el 5. Gisela está muy calladita, me tiene preocupada. Gisela, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien. ¿Segura? Sí, gracias. Habla, Sí. Gisela. Ahora Juan 15, Del 1 al 5. del 1 al 5. Vale. María, tú cuando quieras hablar, usted abre el micrófono e interrumpe a todo el mundo, no se preocupe. Lo que pasa es que No, no. yo sí pensé, perdona, pensé que los frutos eran hacer discípulos. En cambio, hoy sí, siempre había pensado eso. Entonces me queda un poco. Sí, a ver. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hasta ahí, Entonces, ¿verdad? Geise, ¿qué frutos? ¿Cómo estás tú allí? En esto que acabas de leer, ¿cómo estás tú allí? No, yo ahora me siento que permanezco, que estoy en él y que él en mí. Ahora. Y le pregunto algo, ¿será que uno puede ser discípulos para Jesús sin estar pegados a Jesús? No, ¿Tú aquí crees dice que? que nada se puede hacer sin él, pero pues no, yo antes no hubiera podido ni siquiera orar por alguien. Apenas si oraba por mí, por mi familia. Sí, y tampoco era esa relación que tengo ahora. Mm, es importante estar con él, pasar el tiempo con él. Ok, ¿y qué dice Caro? ¿Tú crees que uno puede ser discípulos para Jesús sin estar pegado a él? No es necesario estar pegados a Él. Primero, para ser yo discípulo. Y segundo, para ser discípulos, porque pues ahorita todo lo que estaban hablando me, me acordaba de lo que dice Romanos, que si confiesas con tu boca que Él es el que te perdona y eso, pues vas a ser salvo. Entonces, y en Hebreos que dice que la alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre, entonces yo digo, yo soy el primer fruto. Nosotras somos el primer fruto cuando creemos en Él y, y a veces uno dice, no, es que y yo pensaba también lo mismo que Gisela hace un tiempo,
que el dar fruto era vaya usted y predique, vaya y haga discípulos, vaya y bautice, vaya y haga, y uno todo frustrado porque nadie le copia a uno y a veces uno se da cuenta que ni siquiera uno mismo está haciendo un fruto. Entonces, ¡ay, no! Entonces, más bien miremos si yo soy realmente fruto y estoy ahí pegadita a la vid, como decía ahí en Juan 15. Sí, bien importante. Pero Yo ahí, ¿saben qué dice Su? Habla tú. perdón que les interrumpa. Yo ahí tengo una pregunta porque, a ver, lo que estás diciendo, no sé si, a ver, para ser discípulos, exacto, uno cree que uno tiene que ser mega súper perfecto, mega estar súper pegado a Dios, a Jesús, no tener ningún tipo de fallas, me imagino. Entonces, creo que uno también como que tiene muchas expectativas de uno para poder entonces predicar, llevar la palabra y buscar otros discípulos, por decirlo así. Pero yo creo que si nosotros esperamos a ser perfectos y a estar totalmente siempre, nunca vamos a hacerlo. Entonces creo que aun cuando nosotros no estemos 100% pegados a Dios o a Jesús, aun cuando nosotros mismos un día estemos en la mugre con Él, otro día estemos súper bien y estemos ahí dándonos tumbos, creo que igual sí podemos llevar la palabra, igual sí podemos buscar otros discípulos, sí podemos hacer todo eso, aunque nosotros mismos quizás no seamos los mejores. No sé si, um, ¿sabes lo que digo? O sea, porque no necesariamente, o sea, a veces yo veo pastores o a veces veo personas que están diciendo cosas y yo digo, bueno, esta persona quizás, y a veces te das cuenta y te enteras de unos cuentos horribles de esa persona y dices, wow, y este era el pastor, madre mía. Pero ese pastor llevó a un montón de gente a hacer iglesia, ese pastor inspiró a un montón de gente. Entonces, sí, quizás él falló, quizás él se perdió, o quizás él tuvo momentos altos y bajos, pero llevó la palabra igual y también mucha gente la llevó a Dios. Entonces creo que a veces nosotros mismos, eh, no sé, tenemos como que bajar las expectativas y aunque, por ejemplo, Caro o Francis, si quieren hacer grupos, yo creo que ustedes están más que, más que listas. Y tú también, no Otro. te hagas la boba. No, ya no. No, qué va. ¿Te das cuenta? Bueno, No. antes de responderte, le voy a dar la palabra a Carolina que levantó la mano. Sí, Su, es verdad. No, digamos de lo que Jesús estaba diciendo, que los discípulos no deben ser súper perfectos, o sea, ahí tenemos unos súper ejemplos en los discípulos, o sea, ellos son como nosotros, son torpes, no, les llega la incredulidad, la duda, pero en Juan 8:31 dice que si nosotros permanecemos en su palabra, vamos a ser verdaderos discípulos. Entonces, el hecho de que nosotros podamos ser discípulos de Jesús es permanecer en su palabra. Y me gustó mucho lo que Jesús decía, o sea, si yo estoy en la inmunda con Él, ¿sí? Si estoy en la genial con Él, estoy permaneciendo porque Él está ahí, Él está en mi vida y yo estoy con Él. Entonces estoy siendo discípulo, pese a las circunstancias, pese a mi conducta, pese a mi humanidad. Si estoy permaneciendo en su palabra y en Él, soy su discípulo. Gracias, Caro. Y eso es bien importante, Susana, porque no tenemos que ser perfectos. Nada que ver. Es que si alguien siente que es perfecto, no está permaneciendo en Jesús. Esa es la trampa. Y esa va a ser siempre la trampa del enemigo, que ya usted puede hacer discípulos usted solita. Y claro que puedes hacerlo. Yo tengo un amigo a quien quiero muchísimo. Él ha sido pastor y ha sido un joven cristiano extraordinario. Él me contaba, buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen trabajador, buen ciudadano, bueno en todo. Él era tan bueno que él sentía que en realidad, o sea, tanto como él necesitara el sacrificio de Jesús en la cruz,
No, él predicaba con amor y llevaba a la gente a los pies de Jesús, porque esos pecadores sí lo necesitaban. Él no porque él era bueno, pero los demás sí. Entonces, él era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que en su amor por las demás personas, predicaba el evangelio. Él estaba perdido. Él no estaba permaneciendo en Jesús. Él no, como decía Carolina, o sea, estos hombres de quien les da testimonio la Biblia se equivocaron, embarraron, no le entendían a Jesús, a veces le entendían a medias, pero estaban ahí, y llevaron frutos. Y ese amigo o esas personas, como tú dijiste, Susana, que pueden predicar el evangelio, que pueden llevar multitudes a Jesús y los llevan a Jesús, pilas, porque es que eso es lo más, eso. O sea, este amigo estaba llevando a la gente a Jesús, no a él, no a los dioses de este mundo, no a las riquezas, no estaba predicando nada diferente al evangelio, pero él estaba perdido, porque él no sentía que necesitaba de Jesús. Pero un día se dio cuenta que él era tan pecador y tan malo como el resto del mundo, que él realmente necesitaba de la misericordia de Dios. Y eso se llaman frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan alguna vez? Creo que fue Juan el Bautista que le dijo a la gente, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros, por muchos errores que podamos cometer, por muy torpes que seamos, por muy débiles que estemos en algún momento, porque las circunstancias nos están atropellando y nos pasaron encima cual camión y estamos aplastados en medio del desierto, pero aún así, con pataletas, chillando, o como decía Francis, peleando con Dios, pero sabiendo que Él es el dueño de esta higuera, que soy yo, sabiendo que Él me va a exigir frutos, pero mi fruto es, en medio de cualquier situación, me basta tu gracia. Y la gracia es que a pesar de todo, a pesar de todas nuestras fallas, a pesar de toda nuestra torpeza, de nuestra inutilidad, Él ha decidido perdonarme, adoptarme como hija, limpiarme, y yo sé que Él estará conmigo todos los días hasta el fin. Yo no quiero hacer un spoiler de lo que viene, pero Jesús va a relacionar este hecho que estamos viendo hoy con la fe. Y la fe es el fruto, o sea, ¿qué era lo que decías tú, Caro? Frutos de labios que confiesan su nombre, y el nombre Jesús significa Dios salva. Si yo creo de verdad, Él me salvó, Él me salva, Él está conmigo, Él no me va a abandonar jamás. Él es el que tiene en sus manos el control de mi vida. Ese es el fruto que Él está esperando. Y como le decía Susana Francis, el solo testimonio de permanecer, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tormenta, que Francis no haya abandonado, que María no haya abandonado, que Gisela, Susana, Carolina, Adriana, aquí estamos. Aunque la higuera no dé frutos, aunque las vidas se sequen, pero aquí estamos, mi confianza está puesta en Él. Ese es el fruto, el primer fruto que Dios nos va a exigir a nosotros. ¿De verdad me crees? ¿De verdad me crees? A veces nosotros creemos que creemos. Podemos estar creyendo que estamos en la casa del Padre y resulta que no. Y resulta que nos fuimos. Hicimos pataleta y nos fuimos. Pero Dios nos va a exigir frutos. Y fíjense que el tema del testimonio es tan importante
que ese ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, que no le predicó a nadie, que no se bautizó, imagínense, ese hombre no se bautizó, no predicó el evangelio, no tuvo grupos de estudio, no hizo ni un discípulo, pero ese hombre ha dado frutos hasta el día de hoy que nosotros sabemos que reconociendo a Jesús como el Rey eterno, como el Dios y Salvador, nosotros vamos a estar con Él en el reino y estaremos esperándolo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. No le preguntó cuántos discípulos hizo ni a cuánta gente le predicó. Nosotros podemos estar predicando mucho más con nuestro actuar, con nuestro permanecer. ¿Cuánta gente no le estás predicando tú, María? Permaneciendo en tu dolor, en tu tormenta. ¿A cuánta gente no le estás predicando que el día de mañana que se enfrenten a una situación boba y que quieran claudicar y decir, no, ya yo no voy a creer? ¿Sabes que tu testimonio, María, le va a decir a la gente, si María nunca renunció, si María se aferró al Señor, yo no tengo derecho a decir nada, me callo y me mantengo. Entonces nuestra fe da frutos y predicar el evangelio va a ser una consecuencia de esa fe que nosotros tenemos. Así que, chicas, no sé si alguna quiere aportar algo más. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie? Ustedes siempre me dejan hablando sola. Bueno, entonces yo le voy a pedir el favor a Gisela que haga una oración para despedir la reunión, porfis. Sí. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a comprenderla y ponerla en práctica. Gracias, Señor, por las personas que nos hemos reunido hoy. Bendícelas, Padre, que ellas puedan seguir dando frutos y que nos permanezcamos siempre a ti, que eres la vid, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.